Es tremendamente importante para nosotros como iglesia y debe ser importante para todo creyente precisamente este mensaje que Marcos nos describe en estos dos primeros versículos que vamos a leer aquí. Dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es interesante porque cuando entramos a ver este texto realmente es como continuar lo que hemos empezado haciendo desde que empezamos esta reunión. Hablar del Evangelio. Las canciones que hemos cantado estaban centradas en el Evangelio. La lectura ha sido la lectura del Evangelio. El enfoque de la palabra está en el Evangelio. Y el enfoque de este texto básicamente es un desarrollo, aunque parece escueto, como os dije antes, es profundo del Evangelio. Ahora es interesante porque a lo largo de la historia grandes filósofos, brillantes científicos, genios de la literatura han escrito cosas que han quedado para la posteridad. Una de las grandes pérdidas de la historia en lo que a literatura se refiere fue la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Se considera que esta biblioteca contenía alrededor de 533.000 volúmenes literarios, científicos, religiosos, académicos. Su registro era el más antiguo del que se tenga conocimiento, que estaba organizado por orden alfabético. Ahora, muchas de las grandes obras de la época, registros de los adelantos científicos, estamos hablando alrededor del siglo I, incluso antes del siglo I, se encontraban en esta biblioteca hasta que en el año 48 a.C. fue incendiada accidentalmente por Julio César. A pesar de que la biblioteca no fue totalmente destruida en aquel incendio y que de hecho sobrevivió casi 4 siglos más, fue, digamos, manteniéndose, lo cierto es que finalmente fue totalmente destruida y con ella todo su contenido, y la sabiduría humana sufrió una gran pérdida en la destrucción de esta gran biblioteca. Pero el mayor y más importante aporte a la humanidad jamás dado, cuya trascendencia va mucho más allá de cualquier conocimiento humano, no solo no ha sido destruido, sino que sigue proclamándose a día de hoy, y esto es el Evangelio de Cristo. No hay un mensaje más importante para el ser humano que el Evangelio de Cristo. El mensaje del Evangelio de Cristo es entonces sin duda el mensaje más importante que una persona debiera escuchar en su vida. Y esto es así, en primer lugar, por la persona de quien proviene, de su autor, del mismo Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, por el contenido que revela. Para el ser humano es esencial entender el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque de él depende su vida, tanto ahora como su futuro eterno. Y esto es tremendamente importante. Es por eso que es tan importante que profundicemos en el pasaje que acabamos de leer. Marcos 1, 14 y 15, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Marcos nos está mostrando al mismísimo Rey de Reyes, estando en forma de siervo, proclamando el mensaje de su maravillosa gracia. Ahora, desde el principio de este Evangelio, Marcos se ha preocupado en poner énfasis en quién es Jesucristo. Fijaos que en el primer capítulo, versículo 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, siempre se ha enfocado este Evangelio como un Evangelio cuyo mensaje central está centrado, evidentemente, en el testimonio de Cristo, pero en un aspecto concreto de este testimonio, y es su papel como el siervo de Dios. Pero esto no deja de lado el hecho de que el mismo Señor Jesucristo, como dice en este primer versículo, es el Hijo de Dios. Él es Jesucristo, es decir, Jesús el Cristo, el Mesías, el Rey de Reyes, el que habría de venir, el que estaban esperando, pero Él vino como un siervo. Ahora, Marcos no pasa por alto esta realidad que es inherente al Mesías, su venida como siervo. Él no vino inicialmente en su majestad, en pompa, ¿verdad?, en nada de esto, sino que Él vino como un siervo.
Y es importante entender esto porque realmente si no entendemos este asunto, que incluso Cristo mismo afirma en el capítulo 10 y versículo 45, que Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es importante tener esto en cuenta si queremos entender la trascendencia del Evangelio de Marcos y de la obra de Cristo. Y por supuesto la trascendencia del mensaje de Cristo en estos dos versículos. En este pasaje Cristo es presentado como el siervo que trae el anuncio de la venida del reino, pero a la vez no debemos olvidarnos que Él nunca ha dejado de ser el rey cuyas advertencias tienen que ser tomadas en cuenta. Ahora el versículo 14 comienza con una referencia a Juan. Dice: después de que Juan había sido encarcelado, fue entonces que Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Ahora, el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús, hay aquí como un solape de alrededor de un año. Entre el versículo 13 y el versículo 14 de este capítulo hay como un año de diferencia. Hasta el versículo 13, Juan está predicando su bautismo de arrepentimiento. Y en el versículo 14 vemos que quien aparece después que Juan es encarcelado es Jesús, predicando también el Evangelio del reino. El ministerio de Juan era el del precursor. Él era el heraldo del rey. Una vez que el rey llega y se presenta, entonces la figura del heraldo ya no es necesaria. Jesús toma su lugar y su ministerio. No obstante, el ministerio de Jesús no era igual que el de Juan. Jesús predicó como Juan, su mensaje era muy similar al de Juan. De hecho, en algún pasaje vemos también que Jesús también bautizaba. Pero hay una diferencia esencial entre el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús. Juan era el precursor, Jesús es el rey. Y esta diferencia, precisamente en quien da el mensaje, hace una diferencia también en el propio mensaje. El Evangelio de Jesucristo es el anuncio de la llegada del reino del Mesías. Este evento no es algo dentro de la esfera de lo metafísico o lo espiritual, no es un evento que solo los iniciados de cierta secta o de cierta religión, en este caso la judía en el tiempo de Jesús, iban a percibir si tenían suficiente fe. La llegada del reino del Mesías era un evento histórico, predicho por los profetas. Ahora, hay un error tremendo al creer que nuestra relación con Cristo es algo que tiene que ver con algo simplemente metafísico y que no afecta a nuestra vida cotidiana, que no afecta a nuestra realidad, como si realmente nuestra relación con Dios fuese algo cerrado simplemente al ámbito de lo espiritual. Ahora, esto no es así. Los judíos no estaban esperando una llegada metafísica del Mesías. Ellos estaban esperando que un rey viniese a este mundo desde el cielo y entonces impusiese el orden de Dios, poniéndolos a ellos como cabeza de todas las naciones y gobernando entonces sobre todo el mundo. Este descendiente de David, que había sido prometido al mismo David, era un hombre, no un ente espiritual, era un hombre. En 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16, dice la palabra del Señor: cuando tus días se cumplan, esto es Dios hablando a David por medio del profeta Natán, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. El pueblo de Israel estaba esperando la llegada de este rey, este que sería el Mesías, del cual después los profetas hablarían. Era un descendiente carnal de David. Es por eso que es tan importante que en las genealogías se une la persona de Jesús con la persona de David y también con la persona de Abraham. Es importantísimo esto.
Los judíos esperaban esto, esperaban que su rey Mesías, el ungido de Dios, se presentase en esta tierra y cumpliese todas las profecías referidas a él. Del mismo modo que nosotros ahora estamos esperando la vuelta de Cristo, física. Dice la palabra del Señor que todo ojo lo verá. Nosotros estamos esperando nuestro apocalipsis, nuestro final de todas las cosas, el cumplimiento de todas las cosas, ¿verdad? Y lo que estamos esperando es que Jesús descienda como un hombre al que todos van a poder ver. Y esto es un testimonio que la propia palabra da. Hechos 1:11, 1 Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 19:11. Todos estos textos están hablando de esto. Vamos a Hechos 1:11 para poder ver este aspecto de la venida de Cristo. Jesús asciende al cielo, asciende con un cuerpo glorificado, pero al fin y al cabo un cuerpo físico, y cuando ellos lo ven subir se quedan mirando al cielo. Ellos son sus discípulos. Y en el versículo 11 los ángeles les dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué quiere decir de la misma manera? Pues exactamente igual. Él ascendió de manera visible y corporal, y Él descenderá de manera visible y corporal. Esto es lo que estamos esperando. No estamos esperando una manifestación espiritual dentro del alma de cada uno. Estamos esperando una manifestación física, visible, no solo para los creyentes, visible para todo el mundo. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y esta era la esperanza de los judíos en aquella época. Ellos esperaban su apocalipsis. Su apocalipsis era la venida del Mesías. El Mesías tenía que venir y poner en orden todas las cosas. Y esto era un evento histórico. Ahora, el reino de Dios entonces debía ser establecido en ese entonces en la tierra. La proclamación de Jesús era esta, el evangelio de Dios era ese, el tiempo había llegado, el momento escatológico que todos estaban esperando había llegado, el reino de Dios se manifestaría. Ahora en el versículo 15 nos detalla el contenido de la predicación de Jesús. Volvemos a Marcos capítulo 1 y versículo 15. Fijaos que dice, versículo 14, proclamando el evangelio de Dios, es decir, las buenas noticias de Dios. Perdonadme, antes de entrar en el versículo 15, creo que es importante que entendamos el uso aquí de la palabra evangelio, porque la palabra evangelio no era un término que se utilizara dentro del ámbito religioso en aquella época. Nosotros ahora estamos acostumbrados a escuchar la palabra evangelio asociada con Cristo, asociada con la religión, si quieres. Sin embargo, la palabra evangelio no estaba para nada asociada con el ámbito religioso, sino todo lo contrario. Estaba asociada con el ámbito secular, estaba asociado con el ámbito de los reyes y de los emperadores. El evangelio era un anuncio de buenas noticias. La buena noticia de que un César había nacido. Un hijo de un César, evidentemente. La buena noticia de que las tropas romanas venían con César al frente, por supuesto, después de una gran victoria y una gran conquista. Y es curioso porque en aquella época lo que hacían era enviar a alguien que iba delante preparando el camino de estas tropas y este emperador que iba a entrar a la ciudad de Roma probablemente, y mandaban un precursor que iba preparando el camino y hablando a la gente diciendo: viene el emperador, vienen las tropas, y anunciaba la gran victoria. ¿Para qué? Para que todos estuviesen preparados y pudiesen recibir al emperador que entraba. Ahora Jesucristo está predicando el evangelio. Este es el uso de la palabra de Dios. No es el evangelio del emperador, es el evangelio de Dios. Lo que está diciendo es: el rey viene, el Mesías viene. Por eso era que Juan tenía que prepararlos primero. Juan tenía que prepararlos. Y por eso la predicación de Juan el Bautista. Él era el que predicaba, el que era la voz que clamaba en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. En el versículo 3 dice: Juan el Bautista apareció entonces en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Por qué era esta predicación de Juan? Esta predicación de Juan era necesaria porque el pueblo judío no estaba preparado para recibir a su rey. Estaba a sus cosas.
Y era necesario que ellos reconociesen: no estamos preparados. Y el bautismo, de alguna manera, simbolizaba que ellos no estaban actuando como auténticos judíos. Y ellos tenían que ser transformados si querían recibir a su Mesías. Ahora, en la predicación de Jesús hay también un arrepentimiento, hay una fe, pero como vemos, como dijimos al principio, el mensaje no es exactamente el mismo. Dice en el versículo 15, Jesús decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este versículo 15 nos detalla el contenido entonces de la predicación de Jesús. Y esta predicación consta de dos partes: un anuncio, que sería el anuncio del siervo, y una advertencia, que serían las condiciones del rey. Ahora el anuncio es este: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿cuál es el tiempo que se ha cumplido? Aquí se menciona un tiempo, pero no se dice de qué tiempo está hablando. ¿Cuál es este tiempo que se ha cumplido? Bueno, lo hemos visto. El tiempo del cumplimiento de las profecías de la llegada del Rey. Los profetas habían profetizado en el Antiguo Testamento que el Mesías vendría, que el Mesías descendería a este mundo en un momento concreto de la historia. Lo que Jesús está diciendo es: este tiempo es el que se ha cumplido. El tiempo del cumplimiento de las profecías es el que se ha cumplido. Ahora, este tiempo no era el tiempo simplemente de la restauración política de Israel. Solo los religiosos nacionalistas y cortos de vista espiritual podrían entender esta frase así, porque de hecho esa era su única esperanza. Ellos habían olvidado de que formaban parte de un plan mucho más grande. Y hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis. La Iglesia de Cristo corre el peligro de caer en el mismo error si se olvida de cuál es su llamamiento. El llamamiento de la Iglesia de Cristo es la proclamación de Cristo. No es simplemente el encerrarnos en un lugar esperando que llegue el Armagedón y que a nosotros no nos pille por banda. No es esto. El llamamiento de la Iglesia de Cristo es mucho mayor. Es llevar la proclamación del Evangelio de Cristo. Es llamar a otros a la salvación por medio del arrepentimiento y la fe. Esto fue lo que el Señor Jesucristo predicó. Ahora, muchas veces, muchas iglesias, muchos hermanos, muchos creyentes simplemente están andando su vida cristiana esperando que llegue el fin, como si no tuvieran una misión que cumplir. Y desde que uno llega a Cristo, sea que sea un joven en Cristo, sea que sea un anciano de 104 años en Cristo, tiene una misión que cumplir. No hay viejos jubilados en la Iglesia de Cristo. No existe esto. No hay nadie demasiado cansado que ya no pueda proclamar a Cristo. Porque es algo tan sencillo como dar testimonio de lo que Cristo ha hecho. Ahora, el pueblo estaba ciego, no estaban preparados para recibir a su Mesías, como de hecho había declarado Juan previamente. De ahí la necesidad de que Juan tuviera que venir. Pero la razón de ser del pueblo de Israel no era la de ser cabeza de las naciones sin más, sino la de ser canal de bendición a todas las naciones. Canal de bendición a todas las naciones. Esto lo dice Isaías 42, versículo 6, Isaías 49, versículo 6, pero se ve con mucha claridad en Hechos 13, 47. Pablo utiliza estos textos de Isaías 42, 6 y 49, 6. Y los aplica al pueblo, al Israel de Dios. Dice: porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Esto era la misión del pueblo de Dios. No ser cabeza de las naciones. Esto era simplemente algo a mayores. Su misión era el llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Todas las naciones de este mundo están bajo maldición, absolutamente todas. Y cada uno de los ciudadanos que conforman cada una de esas naciones están bajo maldición por causa de su pecado. La maldición del pecado nos ha alcanzado a todos.
nos ha alcanzado a todos. Desde el momento en que Adán pecó, la maldición que él soportó por causa de ese primer pecado se transfirió a toda su descendencia. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Todos estamos afectados por causa del pecado. La relación perfecta entre Dios y el hombre se había roto. Su vida, la vida del hombre, había quedado relegada a un tiempo breve y penoso hasta que finalmente esta vida acabase y entonces empezase ¿qué? Pues una eternidad de condenación y tormento eterno. Esto era toda nuestra esperanza cuando el pecado, o cuando dejamos entrar el pecado en el mundo. Ahora, Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no nos dejó sin esperanza, sino que justo después del relato de la caída de Génesis tenemos la primera promesa de salvación de Dios. En Génesis 3:15, lo que se suele conocer como el protoevangelio. Dios promete que de la simiente de la mujer nacerá uno que aplastará la cabeza de la serpiente que había traído la tentación a Edén. Dicho de otro modo, Dios proveería un medio por el cual tanto el pecado como sus consecuencias iban a ser derrotadas. Y la relación con Dios iba a ser restablecida. Esta era la promesa de Dios. Y con este fin, algo más de 2000 años después de este evento que ocurrió con Adán y con Eva, algo más de 2000 años después de esta promesa de Dios, entonces es que Dios se presenta a Abraham. Él lo escoge y promete algo de tremenda importancia a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Un poco más adelante, Génesis 49:10, Jacob, nieto de Abraham, y ya ha cambiado su nombre por el de Israel, bendiciendo a su hijo Judá, le dice que de él saldrá aquel a quien pertenece el gobierno de todos los pueblos. Vemos cómo va avanzando el plan de Dios. Desde esta promesa en Génesis 3:15 hasta la promesa dada a Abraham en Génesis 12:3. Después esta bendición de Jacob a Judá, de algún modo profetizando por qué línea vendría el Mesías, el Salvador. Y después, precisamente por la línea de Judá, es de donde procede David, quien, como ya vimos, recibe la promesa de que un hijo suyo gobernaría eternamente. Pero hasta el momento en el que Jesús aparece predicando en Galilea, realmente nunca se había determinado el tiempo exacto de la venida del Mesías. Aunque esto es una verdad a medias. Porque en el momento del nacimiento del Señor Jesucristo, hubo quien sí sabía que el Mesías había nacido, que el tiempo se había cumplido. Y curiosamente, no eran judíos. Unos sabios, unos magos, que venían de Oriente, ¿verdad? Probablemente de Babilonia, vinieron buscando ¿a quién? Al rey de los judíos, que nació, decían. Ellos sabían. Probablemente basándose en las profecías de Daniel en el capítulo 9, versículo 20 y 27, no vamos a leerlo ahora para no pasar mucho tiempo con esto, pero si queréis apuntar el texto, Daniel 9, 20 y 27 es cuando él está hablando acerca de esta manifestación o esta venida del Mesías. Probablemente ellos, teniendo en cuenta estas profecías de Daniel, llegaron a la conclusión de que ya está, este es el momento, el rey de los judíos nació. Pero salvo ellos, realmente es que nadie se había dado cuenta de esto. Ahora el Mesías había llegado. La restauración de Israel como primer paso para la restauración de la humanidad debía de comenzar. Y el evento final del plan redentor de Dios se había puesto en marcha. El tiempo se ha cumplido. Hermanos, no sé si estáis acostumbrados a escuchar hablar de los últimos tiempos. Y a veces pensamos que cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando de los últimos 2 siglos. Quizá 3 siglos, porque ya estamos en el 21, yo soy del siglo pasado. Entonces decimos, bueno, desde el momento de la Ilustración, probablemente del modernismo, cuando el hombre de algún modo declaró su ruptura, su divorcio con Dios, cuando Nietzsche declara que Dios ha muerto, cuando el hombre se considera autosuficiente, caray, a partir de ahí entonces ya empieza la cosa a ponerse turbia, empezamos a entrar en los últimos tiempos, y entonces ves guerras, y entonces ves pestes, y entonces ves un montón de calamidades y de
Cosas que tú puedes decir, caray, esto todo es lo que estamos viendo en el Apocalipsis y todo esto, estos son los últimos tiempos. Hermanos, los últimos tiempos comienzan con la venida del Mesías. Este es el último paso en el plan de Dios para la humanidad. La redención del ser humano. La redención del ser humano. Y de ahí la predicación de Cristo. El tiempo se ha cumplido. El Mesías ha llegado. El Rey está aquí. De ahí la siguiente frase. El reino de Dios se ha acercado. Esto no es más que otra forma de decir, el Rey está aquí. Por tanto, aquí viene la advertencia del Rey. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed esta buena noticia. Creed la buena noticia de la llegada del Rey. Ahora es interesante porque lo que es una buena noticia puede convertirse en una muy mala noticia si tú no asumes los requisitos del Rey. La advertencia del Rey. Ahora, si fuéramos judíos en la época del Señor Jesucristo, con esta visión tan corta de la misión del Mesías, esperando simplemente la restauración de Israel de una manera nacional y política, siendo cabeza de las naciones y todas estas cosas, nos preguntaríamos, ¿dónde está el Rey? Tú dices que el reino se ha acercado, pero yo no veo al Rey por ningún lado. Jesús no tenía pinta de rey. Precisamente, este es otro de los aspectos que nos presenta el Evangelio de Marcos. Jesús es el Hijo de Dios, pero a la vez es el siervo del Señor. Él es el siervo del Señor y Él no se manifestó como rey, se manifestó como el siervo. Pero nunca dejó de ser el rey. Nunca dejó de ser el rey. Esto es fácil de entender si nosotros trasladamos, con todas las excepciones que podamos encontrar, ¿verdad? Pero trasladamos la imagen a la monarquía aquí en España. Por eso digo con todas las excepciones, porque un monarca aquí en España básicamente tiene poder cero y el Señor Jesucristo tiene poder absoluto. Pero yo recuerdo cuando yo era niño ver cómo el príncipe Felipe, lo que a día de hoy es el rey, iba creciendo, se iba haciendo un hombre y bueno, como pasa ahora con la princesa, ¿verdad, Leonor? Van diciéndonos dónde va a estudiar y todo lo que va haciendo y cómo se va preparando para ser el próximo rey. Ahora, él ya era el príncipe. Pero una de las cosas que él tuvo que hacer es entrar en la academia militar. Y él tuvo que estudiar en el ejército del aire, en la marina y en el ejército de tierra. Y para estudiar en estas cosas él tuvo que someterse como alumno a profesores que estaban en autoridad sobre él. Pero él no dejó de ser en ningún momento el príncipe de España. ¿Entendéis esto? Su situación, la situación en la que él estaba en ese momento era la de alumno, pero él nunca dejó su estatus de príncipe. De la misma manera, Jesús se presentó como el siervo, pero él nunca dejó su estatus como rey. Y aunque él estaba presentando la venida del rey, él mismo era el rey que estaba presentando. Marcos, entonces, pone énfasis en este asunto también. Jesús es el Hijo de Dios, pero a la vez es el siervo del Señor. Y para entender esto tendríamos que entender esta sección en Isaías donde se habla del siervo del Señor, lo que le llaman los cantos del siervo, los cánticos del siervo. Estos cánticos aparecen en Isaías 42, versículos 1 al 9, Isaías 49, versículos 1 al 7, Isaías 50, versículos 4 al 11, y el cuarto y el principal, el que más conocemos, que coge el final del capítulo 52 de Isaías y coge el capítulo 53 entero. Podemos ir allí. Isaías 53. Dice en el versículo 53, casi parece que está describiendo esta situación de Marcos 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje?
¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Hermanos, está hablando del Mesías, está hablando de Dios hecho hombre, pero está hablando de Él como un siervo, como el siervo del Señor. Versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Esto es el ministerio del siervo de Dios. Este es el ministerio de Cristo, humillándose hasta lo más profundo por causa de nuestro pecado para nuestra salvación. Fue oprimido y afligido, versículo 7, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Por opresión y por juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Amigos, versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Él no ha dejado de ser el rey. Él tenía una misión como siervo. Él cumplió su misión como siervo, pero Él era el rey. Y esto es lo que ellos no supieron reconocer. ¿Cómo se dice esto? Contemporáneos no supieron reconocerlo. Dice en Juan que Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, en el Evangelio de Juan. Ahora, este era el aspecto que ellos entonces no entendieron. Los que le rechazaron, su sufrimiento fue parte de su obra de redención. El sufrimiento que Cristo tuvo que pasar formaba parte de su ministerio. Ahora ellos estaban esperando entonces un rey con toda pompa y con toda majestuosidad. Estaban esperando poderío militar, no un rabino nazareno. No fueron capaces de reconocer al Mesías. Su ceguera espiritual tenía que ser removida. Ellos tenían que arrepentirse y creer, como cualquier incrédulo. Por ser judíos, no fueron distintos. Ellos tenían que cambiar de rumbo. Ellos tenían que dejar a un lado su perspectiva sionista de la Escritura, y ellos tenían que ser iluminados por el Espíritu de Dios para que pudiesen creer y reconocer a su Mesías, al cual tenían enfrente. Hermanos, estos cánticos del siervo estaban entre los profetas. Ellos como judíos conocían esto, pero no supieron reconocer el cumplimiento de esto en Cristo. Ahora, como dije al principio, el llamado al arrepentimiento de Juan, o la predicación de Juan, y el llamado al arrepentimiento de Jesús no son exactamente lo mismo. El llamado al arrepentimiento de Juan no iba dirigido a nosotros, pero el de Jesús sí. Juan estaba llamando al arrepentimiento a judíos en aquella época de la historia que tenían que prepararse para recibir a su rey Mesías. Jesucristo está llamándonos al arrepentimiento a nosotros. Su predicación, por decirlo así, tenía fecha de caducidad, la predicación de Juan. Pablo explicó esto muy bien en Hechos 19, versículos 1 al 7. Hechos 19. Versículos 1 al 7 dice: y aconteció
que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo, pues, fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Ellos creyeron el mensaje de Juan. Ellos creyeron que el Mesías venía. Creyeron que el Rey vendría a este mundo y reconocieron que no estaban preparados y fueron bautizados probablemente por Juan mismo. Ellos creyeron y fueron bautizados por Juan. Pero Pablo les dice, versículo 4, Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendrá después de él. Su predicación tenía fecha de caducidad. Él estaba preparando al pueblo para la venida de Jesús. Pero una vez que Jesús viene, ¿qué ocurre entonces? Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran en total unos 12 hombres. La predicación de arrepentimiento de Juan entonces tenía una fecha de caducidad, pero no así con la predicación de Cristo. Estas personas que habían creído en la predicación de Juan, que menciona aquí en Hechos 19, habían sido preparados para recibir al Rey, pero aún no lo habían recibido. Es por eso que Pablo tiene que explicarles quién era Jesús y entonces bautizarlos, y entonces sí ellos reciben el Espíritu Santo. La predicación de Juan preparaba a las personas para recibir al Rey. La predicación de Jesús confronta a las personas con el Rey. Esta es la gran diferencia. La predicación de Jesús nos confronta con el Rey. Jesús ha venido como siervo, pero siendo el Rey. Y aunque su apariencia no fuera la de un monarca, aunque su poder no se haya desplegado por completo, Él es el Rey. Su reino está aquí. Él juzgará a todos conforme a sus obras, y aquel que no esté preparado para presentarse delante de Él tendrá que pagar las consecuencias, porque Él es el Rey. Él es el Rey. Lo cierto es que cuando el Mesías vino a este mundo, muy pocos estaban preparados para recibir al Rey, ¿verdad? Él vino y solo aquellos magos, aquellos sabios que vinieron de Oriente, reconocieron que el Rey de los judíos había nacido. Vemos también cuando Él va al templo, como Simeón y Ana también lo reconocen, en Lucas 2:25 y 2:38. Pero la predicación de Jesús nos va a mostrar la gracia del Rey para con aquellos que no lo han reconocido. Es tremendo, porque Él tendría que venir y ejecutar su juicio según se entendían las profecías, pero Él vino aquí para extendernos gracia. Él no se presentó con Rey con toda su majestad, porque entonces tendría que ejecutar juicio, como hará en su segunda venida. Él vino como siervo para demostrar su gracia. Es por eso que el Evangelio de Cristo es un Evangelio de gracia. Dios, entonces, pudiendo manifestarse de una vez, ejecutando juicio sobre todos aquellos que no estaban preparados para recibirle, decidió manifestarse primeramente como un siervo. Un siervo que cumplió las profecías y en obediencia al Padre se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Dicho de otro modo, hasta la vergüenza más absoluta antes de ser exaltado en gloria. Esta mañana leímos este pasaje en Filipenses 2, versículos 6 al 11, donde vimos la humillación de Cristo y la posterior exaltación de Cristo. Pero ¿sabéis en qué consistió la humillación de Cristo? La humillación de Cristo consistió, en primer lugar, en tomar un cuerpo humano. El hecho de hacerse hombre ya es una humillación. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, contenido en un cuerpo humano. Eso ya es en sí mismo una humillación. Pero la humillación de Cristo no termina ahí, sino que Él se humilla pasando de ser hombre a ser simplemente un siervo. Y no solo a ser un siervo, sino a morir de la manera más vergonzosa por nuestra causa. Por nuestra causa.
El reino de Dios se ha acercado, está aquí, a las puertas, se ha manifestado en Cristo. Y entonces vienen las exigencias del Rey. Arrepentíos, no estáis preparados. No estáis preparados, necesitáis arrepentiros. Este mandamiento es para nosotros hoy, para todo el que no cree en Cristo. Si eres un pecador que no ha reconocido a Cristo como tu Salvador, necesitas arrepentirte, porque ya has hecho algo mal. Si tú consideras que no has pecado nunca en tu vida, ya has hecho algo mal, que es el no reconocer a Cristo como tu Salvador. Por no decir que evidentemente la Biblia evidencia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora es interesante lo que significa la palabra arrepentimiento, y esto ha traído de verdad tantísima disputa dentro de la Iglesia, porque ha habido una moda unos años atrás, que no sé si aún continúa honestamente, porque bueno, los ambientes en los que yo estaba dentro de la Iglesia evangélica, pues hubo mucho esta discusión, con el tiempo digamos como que se amainó, pero a día de hoy no sé si en algún lugar, en algún tipo de iglesia, si esto continúa. Pero esta palabra arrepentimiento viene de la palabra griega que significa metanoia, que literalmente significa dar un giro, una vuelta de 180 grados. Y entonces, muchas personas lo que enseñaban es, no, la palabra arrepentimiento lo único que dice es que tiene que haber un cambio de mente. Pero esto no implica necesariamente que tenga que haber un cambio de vida. Entonces una persona podría arrepentirse de su pecado, pero su vida no cambiar en absoluto. Irá cambiando poco a poco, pero en principio lo que Dios demanda de nosotros es un cambio de mente. Bueno, esto es una absoluta estupidez, pero por esta razón se han dividido incluso iglesias. ¿Por qué? Bueno, porque fulanito de tal, que es creyente, y tiene su mujer que es creyente también, y han estado en la iglesia durante X años, tienen hijos, y sus hijos se hacen adolescentes, y entonces toman una decisión supuestamente de aceptar al Señor, pero en su adolescencia, en medio de este proceso, empiezan a alejarse, porque empieza a traerles el mundo, empiezan a alejarse de la iglesia a tal punto que no quieren saber más de la iglesia, se separan completamente de la iglesia, entran en la universidad, de algún modo son influenciados por toda la sabiduría humana y rechazan la escritura como un libro antiguo, un libro que no tiene nada que ver con nosotros hoy. El mensaje del Evangelio es un cuento que se creen mis padres, yo no quiero saber nada de esto. Se alejan, por 20 años no vienen a la iglesia, pero bueno, él se convirtió, él se arrepintió. Hubo este cambio en su mente, en este momento en su vida. Ya, pero ¿y su vida? No, pero el arrepentimiento lo que implica es un cambio de mente. ¿Puede haber un cambio de mente que no afecte a tu vida? El arrepentimiento no es solo querer cambiar de vida. Implica un aborrecimiento por tu forma de vida antes de encontrarte con Cristo. Porque de lo contrario, pronto vas a querer volver a ella. No es solo, yo me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todo lo que hice mal. No es solo esto, es un aborrecimiento de haber vivido así antes. Es un aborrecimiento de esto. Solo el que reconoce el pecado y lo horrible que el pecado es, puede arrepentirse verdaderamente y cambiar absolutamente de forma de vivir, poniendo su confianza en Cristo. Os voy a dar un ejemplo de lo que el arrepentimiento es, un ejemplo muy gráfico, un ejemplo muy escatológico. Conozco a alguien que en su juventud, en su grupo de amigos, eran todos muy bromistas y se hacían, perradillas y cosas así, pues porque era divertido, yo qué sé, no teníamos de aquella PlayStation como hay ahora, ni Twitch, ni historias de estas, ni estábamos metidos en ordenadores, y entonces lo único que se ocurría a esta gente eran maldades, ¿no? Entonces, recuerdo en una ocasión que teniendo pues sus bebidas ahí, tenían una lata de Coca-Cola, cada uno tenía sus bebidas y tal, y entonces cogieron a uno y le cogieron la lata de Coca-Cola y se la vaciaron, y alguien hizo pipí dentro. Limpiaron bien la lata y la pusieron allí. Y entonces la persona cogió la lata, ¿sí? Y bebió de la lata. Y dijo, esta Coca-Cola está caliente y no tiene gas. Y claro, cuando ves las risas de los demás te das cuenta de que no es Coca-Cola, ¿verdad? Imaginaos por un momento ser esta persona.
no solo te arrepentirías de haber bebido Coca-Cola, desearías nunca en tu vida haber vivido eso. Eso es verdadero arrepentimiento. No es solo me arrepiento de haber hecho esto, es más bien desearía nunca en mi vida haber vivido de esa manera. Ojalá nunca en mi vida hubiera hecho las cosas que hice. Ojalá nunca en mi vida viviera de la manera que viví. Ojalá nunca en mi vida hubiese dañado a mi Salvador de la manera que lo he dañado. Porque solo cuando pienses así vas a perder el deseo de volver a vivir así. Esto es arrepentimiento. Y cuando una persona viene a Cristo, no simplemente desea una vida nueva, sino que aborrece la vida que vivió. Y no desea volver jamás a esa vida que vivió. No desea volver jamás a probar esto. Eso es arrepentimiento. Por otra parte, el rey exige algo más que arrepentimiento. El rey da una segunda demanda, y esta demanda no es otra que creas en Él. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que creas que Jesús es el Mesías. Que creas que Jesús es la simiente de la mujer prometida ya en Génesis 3:15. Que creas que Jesús es la esperanza que fue prometida a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que se ha manifestado en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de una virgen. Qué difícil de creer es esto, ¿verdad? Sin embargo, el creer en Cristo implica creer todo lo que la Biblia nos enseña acerca del Mesías. Él nació no de un hombre, sino del Espíritu Santo. Él nació de una mujer que no conoció varón. Implica creer que este hombre vivió sin pecado toda su vida, vivió una vida justa, apartada absolutamente del mal, que soportó toda tentación, que soportó todo dolor, que soportó todo lo que nosotros tendríamos que haber soportado, pero que nunca pecó, que nunca dejó de ser Dios, que fue entregado en la cruz para morir por tus pecados, llevando sobre sí la ira de Dios que te correspondía a ti. Que resucitó de entre los muertos, que Dios lo resucitó de entre los muertos. Qué difícil es creer en la resurrección de Cristo. El mundo ahí fuera te va a decir, yo puedo creer en un Jesús histórico, yo puedo creer en un gran maestro, pero no puedo creer en un Jesús que nace de una mujer que no conoció varón, no puedo creer en un Jesús que hacía milagros, no puedo creer en un Jesús que murió pero resucita. Esto es un cuento de hadas, no me puedo creer esto. Pero es que Jesús es Dios hecho hombre. Y como Dios hecho hombre no pecó. Y como Dios hecho hombre, la muerte no lo pudo retener. Y como Dios hecho hombre, fue resucitado al tercer día. Y hoy está a la diestra del Padre, reinando. Y no solo esto, sino que Él volverá. Él volverá. Y no volverá como un siervo. Él volverá como el Rey de Reyes que es. Él volverá como el Señor de Señores que es. Y su gracia, que ahora mismo está extendida, se convertirá en juicio. ¿Crees esto? ¿Crees que Cristo es Dios hecho hombre? Que sufrió la ira que debía caer sobre ti por causa de tu pecado. ¿Crees que por medio de la obra que Él hizo en la cruz en tu lugar, tú puedes recibir la salvación? ¿Crees la promesa de Cristo? Que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El reino de Dios se ha acercado. Lo que esto significa es que no ha sido manifestado en plenitud todavía. Porque si lo hiciera, entonces sería el juicio. Todas las parábolas de Jesús acerca de la segunda venida, de su segunda venida, nos hablan de juicio. Apocalipsis habla de juicio. Las profecías del Antiguo Testamento hablan de juicio. Pero Dios ha decidido que su reino se manifestaría de manera que su gracia se extendería y su brazo para salvar se extendería antes del juicio. Porque el deseo de Dios no es que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y sean salvados por Él.
como dice 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. No es que Dios esté retrasando su venida, es que, hermanos, cuando Jesús venga, el juicio viene. Y, hermanos, esto como creyente, lo que me hace pensar es, yo deseo que Cristo venga, pero a la vez cuando piensas en tus familiares incrédulos, tus amigos incrédulos, dices, yo espero que la gracia de Dios aún se extienda un poco más. Pero el Señor vendrá. El tiempo es limitado. La gracia de Dios ahora está extendida. La oportunidad es ahora. El tiempo de creer es ahora. El Evangelio de Dios es que el Rey está aquí. Y no nos da tiempo para pensárnoslo. Nos dice, el Rey está aquí. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. En Lucas 4, versículos 18 y 19... Jesús lee una porción de Isaías 61, versículos 1 y 2. La porción que Jesús lee dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Lo curioso es que Jesús para ahí su lectura. Y yo creo que una de las razones por las que las personas en la sinagoga se quedaron mirando para él cuando él cerró el libro y lo entregó al asistente allí en la sinagoga y se sentó, es porque estaban pensando, el pasaje no acaba ahí. Pero la manifestación del Rey hasta ese momento acababa ahí. Porque este versículo continúa, y el día de venganza de nuestro Dios. Jesús vino a manifestar su gracia. Jesús vino a extendernos su misericordia. Pero Jesús vendrá a traer su juicio. Este es el Evangelio de Cristo. Esto que el profeta entonces presentó como un solo evento, que los judíos entendieron como un solo evento, se inició con la primera venida de Cristo y concluirá con su segunda venida. En este momento estamos entre la primera y la segunda parte de Isaías 61:2. Al principio del estudio os decía, entre el versículo 13 y el versículo 14 de Marcos ha pasado como un año. Y uno puede decir, mima, un año entre dos versículos. Pues hermanos, desde que el Señor vino hasta que vuelva la segunda vez, estamos dentro de un versículo de Isaías. Estamos ahí, en un periodo de gracia, en el que la predicación de Jesús sigue vigente. Gloria a Dios por ello. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Si tú no has recibido a Cristo, si no has creído todavía estas palabras, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Aún estamos a tiempo. No sabemos hasta cuándo. El Señor dice que su segunda venida será como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperemos vendrá, y entonces vendrá el lamento de muchos. No tenemos todo el tiempo del mundo. Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio de Dios. Este es el Evangelio que Cristo predicaba. Este es el Evangelio que hoy predicamos. Que el Señor te dé la gracia para creer. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque la obra que tú has hecho, Señor, la humillación de Cristo, Señor, lo que tú tuviste que sufrir por nuestra causa, nos ayuda a ver lo asqueroso, Señor, de nuestro pecado. Al punto, Señor, de pensar, jamás queremos volver a vivir así. Y te damos gracias, Señor, porque un cambio así, solo tú, por medio de tu Espíritu, puedes hacerlo en nuestras vidas, Señor. Solo tú, Padre, puedes conceder arrepentimiento y fe, Señor. Solo tú, Padre, mereces toda gloria y toda honra, Señor. Y, Señor, rogamos, Padre, que aquellos que estén aquí hoy, que no te conocen, que no se han arrepentido, Señor, que no han creído el Evangelio de Cristo, que tú obres en sus corazones, Señor, que tú los arrastres a tus pies, Señor, que los ayudes a ver su necesidad de Cristo, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Bendice, Señor, tu palabra expuesta.
para que sea tu nombre, Señor, el que sea glorificado siempre. Bendice a tu iglesia, para que lleve siempre, Señor, tu nombre, Señor. No solo en la predicación de tu palabra, Señor, sino en nuestras propias vidas, Señor, que manifestemos a Cristo en nosotros, Señor. Glorifícate, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.